Hemos visto varios casos de factorización y había dejado este caso de factorización de últimas porque en realidad es el que se puede utilizar para cualquier polinomio, o sea, no solamente para binomios, trinomios, sino que también en general para cualquier polinomio. Y es el caso del factor común. Bien, entonces este caso de factorización realmente se puede aplicar en cualquier expresión algebraica. Entonces este caso de factorización se puede usar en cualquier expresión algebraica. Bien, o sea, ya sea binomio, trinomio y de ahí en adelante, pues cualquier polinomio. Recuerden que por ahora, para nosotros un polinomio, pues será una expresión algebraica que tenga más de 3 términos. Bien, ok. Y a veces uno empieza con este caso de factorización, pues precisamente porque es como que, entre comillas, el más fácil, el que siempre se puede aplicar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y ese caso de factorización de dónde proviene? Ustedes recordarán que cuando vimos números reales yo les hablé de la propiedad distributiva, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto que en números reales A multiplicado por B más C, esto era A por B más A por C. A esto es lo que se denomina usualmente como la propiedad distributiva de la multiplicación con suma, o bueno, también vale con resta. Pero acá podemos decir, esta es la propiedad distributiva de los números reales, con la suma y el producto. Pero pues no quiero escribir tanto. Propiedad distributiva. Perfecto. Entonces ustedes me dirán, bueno, sí, muy bonito y todo la propiedad distributiva. Y pues básicamente lo que dice es que tú tomas este elemento y lo repartes con multiplicación a cada uno de los que estaban sumando o restando, ¿no? Recuerden que esta propiedad también es válida si le ponemos aquí un menos en vez de una suma, ¿ok? Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el factor común? Resulta que el factor común es precisamente esta igualdad, pero leída al contrario. Ya les voy a contar por qué. Recuerden que la idea de todos estos casos es factorizar, ¿no? O sea, la idea es convertir algo que no es monomio en un monomio y que ese monomio, pues bueno, sea multiplicación de términos más simples. Entonces ustedes me dirán, bueno, sí. Fíjense que en general, si vemos la propiedad distributiva, esto que está aquí es un binomio, si lo vemos en términos de expresiones algebraicas. Bien. Y leyendo esta propiedad, o sea, la propiedad, la propiedad distributiva, al contrario, pues lo que estamos diciendo es que si hay algún término que esté multiplicando a los términos de tu expresión algebraica, ya sea binomio, trinomio o polinomio en general, pues lo que podemos hacer es sacarlo como un factor precisamente. Entonces fíjense que aquí, o sea, si lo vemos en términos ¿de qué? De expresiones algebraicas, esto que está aquí, bueno, puede ser un binomio. Bueno, y no solamente sería válido para binomios, también puede ser un trinomio. Y en general, pues un polinomio. O sea, podríamos hacerlo para el caso general también, aunque en este caso es solamente un binomio. Y lo que estamos haciendo al sacar el factor común, pues básicamente es convertirlo en un monomio. Monomio. Y es multiplicación de otras expresiones algebraicas más sencillas. En este caso, multiplicación de ¿quiénes? Bueno, pues multiplicación de este factor común que es A y lo que quedó sobrando, que en este caso es B más C. ¿Ok? Entonces, básicamente el factor común es la propiedad distributiva, pero leyéndose al contrario. ¿Vamos bien hasta acá? No sé si ustedes alguna vez habían visto el factor común y a veces uno dice, oh, el factor común es un caso increíble. No, pues básicamente la propiedad distributiva.
pero leída al contrario. Bien, recuerden que la propiedad distributiva es la que está aquí arriba y lo que estamos haciendo es leyendo la misma igualdad de la propiedad distributiva, pero hacia allá. O sea, primero vemos esta igualdad y pues o sea, este lado de la igualdad y luego lo igualo a este otro lado. Recuerden que una igualdad ustedes la pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y representa lo mismo. ¿Listo? Cuéntame, Javier. Eso quiere decir que la propiedad distributiva se utiliza cuando nos presenten el primer caso de donde se está multiplicando la A por B más C. Y el Bueno, factor común se ajá. utiliza cuando se esté multiplicando A por B más A por C. Bueno, ¿Sí es así? o la quieres mirar, o si la quieres hacer así, mira, por ejemplo, ¿cuándo podemos utilizar la propiedad distributiva? Cuando yo les diga que tienen que expandir. Fíjate que si yo te dijera que expandas este lado, pues te toca hacer las multiplicaciones. Entonces, la propiedad distributiva se utiliza es cuando uno empieza a expandir una expresión algebraica. Es decir, tengo que quitar todos los paréntesis que estén representando multiplicación, suma o resta, que es lo que aparece en el taller. Pero cuando es factorizar, recuerden que factorizar es otra cosa. Factorizar es convertir un, bueno, una expresión algebraica que no sea monomio, por ejemplo, un binomio, un trinomio o un polinomio, y convertirlo en un monomio. Entonces, el factor común se hace es al contrario, cuando queremos factorizar. ¿Listo? Esa sería la forma en que uno puede recordar cuándo se usa la propiedad distributiva y cuándo se utiliza factor común. Factor común es la propiedad contraria, pero básicamente lo que uno quiere es convertir una expresión algebraica en un monomio y que sea producto de uno o de más cosas simples. ¿Vamos bien? Entonces, Sí, señor. vamos a hacer unos ejemplos sencillos y luego lo vamos a complicar un poquito. El factor común, bueno, en términos generales es sencillo, o sea, no tenemos que matarnos tanto la cabeza, pero a veces la propiedad distributiva, cuando uno la utiliza o cuando lo ve como factor común, uno se enreda, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para explicar mejor este caso de factorización. Entonces, ejemplo uno. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo va a ser el ejemplo? Bueno, pues como es un ejemplo de factorización, se supone, entonces vamos a factorizar la siguiente expresión algebraica. Voy a ponérselas así. 3x a la 2 más 5x a la 4 menos 8x a la 9. Pongamos algo así. ¿Bien? Bueno, ustedes dirán, profesor, eso se ve un dolor de cabeza. Bueno, sí, yo sé. Resulta que el factor común, cuando lo vemos aquí en la propiedad, bueno, que es la misma propiedad distributiva, pero al contrario, nos dice que tenemos que factorizar un A, pero realmente ese A, pues no sabemos qué es. Y ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, realmente ese factor podría ser un número, o sea, por ejemplo, ustedes me podrían decir, bueno, yo el factor común lo podría sacar una con los números, ¿verdad? O sea, mirando los numeritos que aparecen ahí. Y la otra opción es mirar si hay alguna variable que esté multiplicando a cada término de la expresión. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, de los términos de las expresiones que aparecen aquí, ¿hay alguna variable que esté multiplicando en todas? ¿La potencia? Bueno, pero estamos hablando solo de la variable. Fíjate que en el caso, ajá, en este caso, todas las variables, exactamente, en cada uno de, de los términos de esta expresión algebraica, que son tres términos, hay una variable que está multiplicando en todo. Mira, aquí está x y aquí está x. ¿Bien? Entonces, uno antes de ponerse a hacer fórmulas y a factorizar, uno lo que puede hacer es lo siguiente. Pues identificar cuáles son las variables en común. Entonces, la variable en común, en este caso, pues es la que ustedes me acaban de contar, la x. ¿Ok? Otra cosita, si hacemos el análisis ahora también para los números, ¿será que el 3, el 5 y el 8 son múltiplos de un mismo número? Pregunta, ¿será que el 3, el 5 y el 8 son múltiplos de un mismo número?
¿Ustedes cómo se pueden responder esto? Bueno, uno puede poner los tres numeritos en fila, 3, 5 y 8, y decirles a ustedes, bueno, escríbanme un número entero que divida a los tres números a la vez. ¿Será que sí existe? Por ejemplo, ¿será que si yo pongo el 2 los divide a todos? No, No, porque el no. 2 no divide al 3 ni al 5, pero sí divide al 8. Si ahora pusiera aquí, por ejemplo, un 3, ¿será que el 3 los divide a todos? No, Creo que tampoco. A pesar de que el 3 sí divide al 3, el 3 no divide al 5 ni divide al 8. Y bueno, y ahí podemos continuar tomando números hasta llegar al más grande de ellos, que sería el 8. Y ustedes me dirán, ah, no, no existe un entero que los divida a los dos, a los tres. Bueno, sí hay uno y es el 1. ¿Bien? El único es el único que los divide, pero ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué sirve que el uno sea el único que los divida? Bueno, en este caso, entonces voy a escribirles acá una cosita antes de continuar el ejercicio. En este caso, el único entero positivo que divide a 3, 5 y 8 es el 1. Entonces, en el caso cuando ustedes tienen varios numeritos en su expresión algebraica y no hay un múltiplo que sea más grande que 1, o sea, alguien que divida a todos, pero que sea más grande que 1, pues en ese caso se dice que no hay un factor común para los números. En este caso, no hay factor común para los números. ¿Bien? Ahorita vamos a seguir haciendo más ejercicios y ya les voy a explicar qué pasa con, por ejemplo, ustedes me podrían decir, bueno, y cuando sí haya un factor común para los números, ¿qué se hace? Tranquilos, ya les voy a enseñar. Pero bueno, sí identificamos una variable en común que era la x, ¿no? Entonces, por ese lado, por lo menos sí sabemos que hay un factor común que sería en este caso algo que tenga que ver con la x. Entonces les voy a contar una cosita. Cuando se va a sacar un factor común de una variable, se escoge, se escoge la menor potencia de esta, bueno, de esa variable en la expresión algebraica. Esta es una cosita que se va a hacer en todos los ejercicios. Siempre que usted identifique que hay una variable que tiene factor común, o sea, que esa variable aparece multiplicando en toda la expresión algebraica, siempre vamos a escoger la potencia que aparece en la expresión algebraica, pero que sea la potencia más pequeña. Entonces, en este caso, si lo vamos a hacer para la x, que ya sabemos que la x es una variable común, entonces para x, ¿qué exponentes aparecen? 2, 4, 9. 2, 4 y 9. Esos son los exponentes, ¿no? O sea, acá podemos poner exponentes que aparecen para esa variable. Son 2, 4 y 9. Y dijimos que íbamos a escoger ¿cuál? La potencia más pequeña. O la menor potencia. Entonces, en este caso, el factor común va a ser x al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, de aquí, el factor común para la variable x es x al cuadrado. Ese es el término que vamos a factorizar en la expresión algebraica original. Bueno, aquí es donde viene el dolor de cabeza porque muchos de ustedes cuando sacan factores comunes, después se quedan filosofando en qué poner dentro, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que esta expresión se tiene que poder ver como x a la 2 factor de algo. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, el factor común usualmente uno lo escribe a este ladito, se los voy a poner acá así. Bueno, acá vamos a poner x a la 2
Hagámoslo con rosadito. Entonces la pregunta del millón es, bueno, si yo factorizo el x a la 2, ¿qué pongo dentro del paréntesis? Yo sé que muchos de ustedes de pronto lo saben hacer rápido, y sí, se puede hacer rápido, pero a veces cuando el factor es un poquito más feo, pues uno le puede generar dudas. Entonces, yo les voy a enseñar una forma de escribir el factor común sin necesidad de hacerlo mentalmente. Si usted se enreda haciendo la factorización de manera mental, lo podemos hacer directamente acá haciendo lo siguiente. Voy a hacer una cosa. Yo sé que ustedes van a factorizar este término que está acá, ¿no? O sea, la expresión algebraica que estamos factorizando es esta. Entonces vamos a hacer una cosa. Vuelva a escribir esa expresión aquí adentro. Y usted me dirá, oiga, pero ¿por qué si cuando uno factoriza se supone que no me tiene que dar lo mismo que está adentro? Y sí, está bien. Yo no estoy diciendo que lo voy a dejar así solito. Entonces vamos a volver a copiar la misma expresión algebraica. Pongo el factor común afuera. Y ahora lo que voy a hacer es, a toda la expresión original que está dentro del paréntesis, la voy a dividir por el factor común que usted sacó. Es decir, este primer término lo voy a dividir por x a la 2. Este también. Y este también. O sea, cuando usted saca un factor común, lo que realmente está haciendo es tomando la expresión original y dividiéndola cada uno de los términos por el factor común que sacó. No sé si ustedes se habían dado cuenta de eso cuando estaban en el colegio. Entonces vean, ¿qué fue lo que hicimos realmente? Pues lo que hicimos fue escribir la misma expresión algebraica original. Voy a ponerla acá en una nube. La misma expresión algebraica original adentro. Pero entonces, claro que se le tenía que hacer una diferencia, ¿no? Pues la diferencia fue que cada uno de los términos de la expresión original se dividió por el factor común y obviamente el factor común lo escribo aquí afuera. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y ahora qué hago? Porque esto está como raro. Pues ahora hagan la división de cada uno de los términos que aparece ahí. Creo que ustedes ya saben dividir potencias de x, ¿no? Fíjense que si dividimos x a la 2 con x a la 2, creo que ustedes me pueden restar exponentes, ¿no? Sí. Esto sería x a la 2, 3 por x a la 2 menos 2. Si quieren, hagámoslo con calma. O sea, restamos exponentes. Más 5 x a la 4 menos 2 menos 8 x a la 9 menos 2. ¿Vamos bien hasta acá? Porque recuerden que uno toma el exponente que está arriba y le restamos el exponente que está abajo, ¿no? Voy a hacerlo con colores como para... No, mentira. No, así. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿cuánto nos dan esas restas de exponentes? Esto sería x a la 2 factor de quién. Bueno, y el factor común acá sí lo voy a poner acá en rosadito para acordarme que ese era el factor común. ¿Cuánto es 2 menos 2? X a la 0. Pero 5x a la qué? a la 2. A la 2 menos 8x a la 7. Y recuerden que x a la 0, cuando vimos propiedades de potencia, x a la 0 es lo mismo que decir 1. O sea, realmente ahí lo que ocurrió fue que se simplificó el x a la 2. Este x a la 2 se simplificó con este. Pero quería hacerlo con exponentes para que se den cuenta que si llegan a un exponente con potencia 0, pues eso es un 1. Es como si se simplificara. O sea que a la final, ¿a qué llegamos? Esto sería x a la 2 factor de quién? 3 por 1, 3, más 5x a la 2 menos 8x a la 7. Y niños y niñas, acabamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Habían visto el factor común así antes? No, señor. ¿Pero lo entienden mejor así? Que eso es lo que realmente me importa. Profe, ¿me puedo volver a repetir lo último? ¿Qué Lo parte de lo de- último? Lo del x a la 1, que luego ya no Ah, aparece. el x a la 0. No, no, no. Esa es una propiedad de exponentes
que vimos, creo que eso fue como en la semana 3, que les decía que a la 0 es 1. O sea, cuando ustedes tienen una variable elevada a la potencia 0, eso es 1. Entonces, x a la 0 para nosotros, pues ahí se simplifica y nos da 1. Y creo que le teníamos que poner también la condición de que la A no fuera 0. Aquí estamos suponiendo también, bueno, no es necesario en este caso suponer eso, pero podemos decir que A a la 0 es 1 y ya. ¿Vamos bien? O sea, Sí, Profe, sí, ¿por qué señor. no sacar Cuéntame, factor cuéntame. común de los exponentes? ¿qué pasó? Espérate. Porque se tiene que sacar el factor común de los exponentes. Porque es que de esa manera tú te vas a ahorrar tiempo. Si tú me hubieras factorizado solamente la x, por ejemplo, x a la 1, después te vas a dar cuenta que otra vez hay otro factor común. Entonces, esta propiedad de tomar el exponente más pequeño es para que no pierdas tiempo y puedas factorizar lo que más se pueda. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque es que, por ejemplo, si ustedes me hacen el mismo proceso y solamente me factorizan la x solita, que de pronto también así les habrán enseñado en el colegio, pues miren una cosa. Si hubiéramos factorizado solamente la x sin tener en cuenta lo del exponente, hubiéramos llegado a esto. 3x más 5x a la 3 menos 8x a la 8. ¿Bien? Si hubiéramos factorizado solo una x. Pero fíjense que al factorizar una x, aquí otra vez hay un factor común, que es de nuevo la x. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si ustedes empiezan a factorizar de a una variable, por ejemplo x, y vuelvo y factoriza x, pues van a perder tiempo. Entonces yo prefiero que lo aprendan a hacer de una vez con la potencia más pequeña de la variable que sepan que ya es factor común. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Esta era tu duda? Listo. Sí, o sea, la potencia más pequeña es para que tú no pierdas tiempo. Y mira que ya si analizamos el término que nos dio acá, este término ya no tiene más factores comunes con variables. Porque este 3, como está solito, este 3 se tira todo. ¿Sí vamos bien? O sea, Señor. a lo que Ya, quiero me quedó llegar es que claro. este término ya no tendría más factores comunes. De pronto tocaría mirar si hay algún caso de factorización que me sirva para esta expresión, que ahí sería para factorizar completamente. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo que sea un poquito más denso, más pesado. ¿Bien? Porque como yo les decía a ustedes, lo que me interesa más que todo es que ustedes aprendan a usar los casos de factorización, pero que no les dé miedo usarlos. Pero entonces fíjense que cada caso de factorización tiene su análisis, ¿no? O sea, ustedes no pueden ponerse a factorizar así como locos si no analizan qué es lo que están factorizando o qué caso de factorización pueden usar. Entonces, ejemplo 2. Vamos a factorizar, por ejemplo, 3x a la 5y a la 9 más 6x a la 3y a la 5 más 9 o más 12 x a la 6 y a la 7 puede ser. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se nos complicó la cosa? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, en parte sí, no les voy a decir que no. Pero yo ya les dije a ustedes que si van a sacar un factor común, primero, bueno, se tienen que analizar dos cosas. Una, los números que estén multiplicando, que en este caso son 3, 6 y 12. Y la otra son las variables que estén multiplicando en cada término de su expresión algebraica. Entonces yo les pregunto, ¿qué variables ustedes ven ahí que están multiplicando en todo lado? X y Y. Entonces fíjense que, por ejemplo, aquí hay una X multiplicando, aquí también, aquí también. O sea que es muy probable que la X sea un factor común. Pero bueno, la X es un factor común y ahorita me toca pensar es con qué exponente tengo que poner a la X. ¿Bien?
Y al parecer lo mismo ocurre con la y. Fíjense que por aquí aparece una y, aquí también y aquí también. Y están multiplicándose. O sea, recuerden que aquí, como estos son tres términos, se supone que los elementos de esos términos están o multiplicando o dividiendo entre sí. ¿Ok? Bueno, recuerden que lo primero que era... bueno, entonces vamos a analizar primero los números. Entonces tenemos el 3, el 6 y el 12. Les pregunto, ¿hay algún número que los divida a los 3 a la vez? Sí. El Bien. 3. El 3. Entonces, fíjense que el 3 divide a todos los tres números. Entonces, listo, ese tiene que ver algo con el factor común. Si sacamos tercera cada uno de los números, o sea, si dividimos por 3, 3 dividido entre 3, 1. 6 dividido entre 3, 2. Y 12 dividido entre 3, 4. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que realmente estamos haciendo acá, yo creo que lo vamos a ver más adelante. Esto se llama el mínimo, perdóname, el máximo común divisor. Lo que queremos calcular es el máximo común divisor entre esos tres números. Pero la forma más fácil de entenderlo es haciendo divisiones y la idea es que sea un entero que divida a todos a la vez. Entonces, fíjense que si ustedes me pueden preguntar, bueno, listo, el 3 lo divide, pero ¿será que puedo seguir dividiendo? La respuesta es que si miramos ahora el siguiente nivel, ya estos tres números no se pueden dividir por otro entero que no sea 1. Entonces, estos números no se pueden dividir por otro entero mayor a 1. ¿Listo? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué quiere decir, profesor? Pues lo que quiere decir es que este valor, que es el que estamos llamando 3, va a terminar siendo el factor común para los números. Entonces, factor común para los números, en este caso es el 3. El número 3 es el que vamos a sacar como factor común para los números. Recuerden que aquí es como si estuviéramos haciendo una pausa. Realmente acá no es que estemos haciendo el factor común todavía, porque es que primero tenemos que encontrar quién es el factor común que voy a hacer. O sea, todavía no sabemos. ¿Listo? Pero una pregunta, Cuéntame. pero no entiendo muy bien entonces por qué se hace la anotación de estos números no se pueden dividir por otro entero mayor a 1. Te contesto. Porque es que si, por ejemplo, acá se pudiera dividir, digamos que por 2, ¿bien? Ya quiere decir que el factor común sería 3 por 2, o sea que sería 6. O sea, si tú me llegas a encontrar otro número que divida a los tres numeritos que siguen, el factor común para los números sería el producto de los números que están acá en esta columna. ¿Vamos bien? Si quieren, ahorita hacemos un ejercicio más feo que el factor común para los números sea diferente. O sea, acá vuelve y juega. Estoy empezando con el nivel mínimo de complejidad. Ahorita lo complicamos un poquito más. Y hacemos uno que tenga un factor común que no sea un número primo, sino que sea un número más feo. Entonces, en este caso, el factor común es 3. Ahorita vamos a seguir haciendo este proceso, ¿ok? Bueno, recuerden que primero son los números. Perfecto, ya sabemos que el factor común en este caso son el 3. Ahora vamos a mirar para las variables. Entonces, recuerden que para las variables en común, entonces vamos a mirar los exponentes para la X y para la Y. ¿Quiénes son los exponentes en este caso? Los exponentes para la X y para la Y. Vamos a poner X pues, para indicar exponentes. Entonces, para la X, en toda la expresión algebraica, creo que aparece el 5, el 3 y el 6, perdóname. Para la X. Y para la Y, ¿qué exponentes aparecen en la expresión algebraica original? Aparece el 9, el 5 y el 7. Recuerden que cuando ustedes van a sacar un factor común, siempre escogemos la potencia ¿qué? Se escoge la potencia más pequeña. Entonces, en este caso, la más pequeña es 3 para la X
Y para la y la potencia más pequeña es 5. Entonces dense cuenta que a veces para factorizar una variable nos va a dar una potencia y para factorizar otra variable que sea común nos puede dar otra potencia distinta. Entonces ustedes me dirán, bueno profesor, entonces ¿quién sería el verdadero factor común en este ejercicio? Pues el factor Las dos. común es tomar el factor común de los números, que en este caso fue 3, y se multiplican con las potencias que podemos sacar como factor común para las variables. Entonces a mí me parece que para la x dijimos que la potencia más pequeña es 3, o sea que yo puedo sacar como factor común para la x un x al cubo. ¿Vamos bien? Y para la y la potencia más pequeña es 5, o sea que yo puedo sacar como factor común un y a la 5. Y lo voy a poner con los mismos colores de las variables. Que acá sería, para la x es x al cubo la potencia más pequeña. Y para la y la potencia más pequeña de las que aparecen ahí es 5. Entonces ese es el verdadero factor común que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces hasta aquí termina nuestro paréntesis, porque recuerden que aquí estábamos mirando más o menos cuál era el factor común antes de ponerme a correr a sacar factores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es, bueno, si quieren, vuelvan a copiar la misma expresión algebraica. Voy a quitarle tanto color, porque pues ya parece esto una mezcolanza gigante, aunque ahorita le voy a poner colores. No se preocupen que no estoy diciendo que no le voy a poner colores. Sí, sí lo voy a poner, pero prefiero ponerla en el otro lado. Entonces, ¿cómo es la factorización que usualmente hacíamos? Pues vamos a escribir el factor común que ya conocemos, que es este. Espérate, yo lo voy a acercar un poquito para que no quede como tan espaciado esto. Entonces, y lo voy a hacer un poquitico más pequeño. Perfecto. Y este también yo creo que lo voy a hacer más pequeño. Resize. Ahí está bien. Listo. Entonces, esto es igual a... Escribimos el factor común, que recuerden que en este caso el factor común nos dio... Esto es un igual. Recuerden que el factor común en este caso nos dio este valor, que es precisamente el valor que escribimos acá. Y usted me puede decir, profesor, ¿y qué tengo que poner al lado? Bueno, usted tiene que hacerme un paréntesis grande. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted se enreda identificando qué factor, o sea, qué debe poner dentro del factor común, pues haga lo siguiente. Vuelva y escriba lo mismo que tenía originalmente. O sea, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero ya les voy a contar qué es lo que pasa. Entonces usted puede escribirme exactamente lo mismo que teníamos antes de hacer el factor común, pero ahora lo que vamos a hacer es dividirlo por el factor común que escribí aquí enfrente. Es decir, usted me va a dividir el primer término por cuánto lo tenemos que dividir, el segundo por cuánto y el tercero por cuánto tenemos que dividir. Acá Por el sería factor común. 3, ajá. Entonces acá sería 3x a la 2. Espérate, y lo voy a poner más pequeñito. 3x al cubo, y a la 5. 3x al cubo, y a la 5. 3x al cubo, y a la 5. De nuevo, este truco de dividir por el factor común, pues es precisamente para poder llegar a lo que usualmente usted en el colegio lo hacía en 2 patadas, ¿no? Creo que su profesor de bachillerato es muy probable que él de una vez le botara a usted la solución, ¿no? Pero entonces acá nos estamos dando cuenta de dónde es que sale esa solución. Pues básicamente es dividir la expresión original por el factor común que usted escribió afuera. Y me parece que así es una forma más sencilla y que les puede quitar las dudas cuando estén haciendo ejercicios de factor común. ¿Ok? Entonces, siempre este truco usted lo puede usar cuando saque el factor común. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Pues ahorita lo que ustedes tienen que hacer es simplificarme cada término de esta expresión. Entonces vamos a simplificar. Tercera una, o sea, el 3 se simplifica. Creo que aquí con la x también podemos restar exponentes y con la y podemos restar exponentes. Simplificar
números, o sea, primero simplifiquemos números. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. O sea, estamos dividiendo por 3. Tercera de 12, 4. Tercera de 3, 1. Y ahora vamos a hacer las restas de exponentes para la X, para la Y. Entonces voy a volver a copiar esto. Que esto sería acá. Esto sería 3x a la 3y a la 5, paréntesis. Fíjense que en la primera parte el coeficiente, o sea, el número, se desaparece porque se vuelve un 1. O sea que a la final solo nos quedan las restas de exponentes. X a la 5 menos 3, y a la 9 menos 5. Más los numeritos al simplificar me quedó un 2 arriba, o sea que te va a quedar 2. Creo que aquí ustedes me dirán, bueno, ¿y ese x al cubo qué pasa? Pues este se simplifica con el de abajo, ¿no? Porque es la misma potencia. X al cubo se puede simplificar con el x al cubo. Y fuera de eso, el y a la 5 también se puede simplificar con el y a la 5. Hagámoslo con qué, con rosado será. Y a la 5 se simplifica con este y a la 5. O sea que en esa expresión de la mitad, ¿qué es lo único que sobrevive? Pues sobrevive este 2, que es precisamente el 2 que está acá. ¿Vamos bien? Más, Sí, sí. Sí, señor. más 4. Y bueno, aquí sí no se cancelan las potencias de x, pero las podemos escribir como resta para acordarme que tengo que hacer resta, ¿no? O sea, esto sería x a la 6 menos 3, y a la 7 menos 5. Bueno, háganme esas restas de exponentes y pues niños y niñas acabaron de factorizar. O sea que a la final, ¿cómo nos quedó esto? Cuéntenme. O sea, lo de 5 adentro, menos 3, ajá, x a la 2, y a de la la 2 y a la 4, 4, más 2, más 2, más más 4, 4, x a la 3. x a la 3, y a la 2. Y miren, ya hicieron el factor común, se acabó. Yo sé que ustedes en el colegio usualmente, ¿qué era lo que hacían? En el colegio yo sé que ustedes partían de acá y llegaban de una vez acá. Y más de uno de ustedes ni sabía de dónde salía esto. ¿Vamos bien? Pero pues les acabo de contar de dónde es que sale. O sea, básicamente es utilizar propiedades de división de potencias, o sea, restar exponentes. Y en el caso de los números, cuando uno divide, o sea, cuando saca un factor común que sea un número, pues ese número tiene que ser un número que divida a todos los que estaban originalmente. Por eso fue que aquí sacamos el 3 y el 3 dividía pues a todos los que estaban originalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. ¿Cómo les pareció este ejercicio? Entonces fíjense que se veía feo, pero si hacen las cosas que les he enseñado en estas semanas, yo sé que lo pueden hacer sin ningún problema. Y miren que sacamos un factor común que era feo, pero fue un factor común que pues bueno, yo porque aquí lo hice con calma, les analicé cada cosita. Yo sé que ustedes lo pueden hacer más rápido, pero no sé cómo sea el nivel de ustedes en factor común. Entonces si yo les pongo una cosa muy fea, de pronto de una vez los acabo. Y pues la idea no es esa. Ok, vamos con otro ejercicio, ¿les parece? Como para terminar esta parte de factor común. Recuerden que yo les dije a ustedes que para sacar factores comunes de variables se toma el exponente más pequeño. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que el factor común usted también me lo puede sacar con exponentes negativos. Y yo creo que eso sí usted no lo hacía en el colegio. Entonces, pues estamos en la universidad, vamos a aprender a hacer esto con factorización usando exponentes también negativos. Entonces quiero que me intenten hacer el siguiente ejercicio. Factorizar. Vamos a factorizar esto. Hagamos que, bueno, sí. 12 a la 3, b a la 2, más 48 a la menos 2, b
a la 3 más 36 a la 5b a la menos 3. Comiencen, niños y niñas. Les voy a dar, yo creo que 5 minuticos para que lo miren. Este se parece mucho al ejercicio de arriba, ¿no? Pero, bueno, si quieren tómenle fotito, no sé, pues para que puedan ver cómo fue el proceso del de arriba, ¿no? Recuerden que acá tenemos que hacer ¿qué? Bueno, vamos a tomar los números y pónganlos en fila. O sea, vamos a poner 12, 48 y 36 y van a empezar a dividir por números. Cuéntame. El último dice 36 a la 5. Sí, a la 5. Ya ahorita te lo aumento, espérate, verás. Aquí es a la 5. Sí, es a la 5. Pero bueno, lo que les estaba contando. La primera parte de este ejercicio, pues tengo que encontrar un número que divida a los 3 a la vez, ¿ok? Entonces, uno, por ejemplo, puede empezar. Pues voy a sacar mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 48, 24 y mitad de 36, 18. Pregunta, ¿será que hay otro número que divida estos tres que quedaron ahí abajo? Yo creo que el 2 también los vuelve a dividir. Mitad de 6, perdón, 3, mitad de 24, 12 y mitad de 18, 9. Les pregunto, ¿habrá otro número que divida los tres números a la vez? Pues, Ajá, el 3 lo divide al primero, que sería un 1. Acá sería un 4, sacando 12 dividido en 3. Y 9 dividido en 3 te da 3. Y fíjense que volvemos a llegar a un lugar donde los numeritos que aparecen aquí no se pueden dividir por nadie que sea más grande que 1. El 1 sí los divide, pero el 2 no, el 3 no y el 4 tampoco. Recuerden que tienen que dividir a todos. ¿Bien? Entonces ustedes me podrán decir, bueno, ¿y acá entonces cómo se saca el factor común para los números? Pues el factor común para los números es precisamente la multiplicación de todos los números que usted encontró que podía dividir hasta llegar a la fila donde ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, ese factor común para los números 12, 48 y 36 sería 2 por 2 por 3, o sea que ¿qué número podemos factorizar? 12. El 12. Y les voy a dar 3 minuticos para que me analicen las potencias de las variables y qué factor común debería sacarse. Entonces, comiencen por favor. Profe, entonces, si para los exponentes sacar el factor común Ajá, se escoge el más pequeño, sí, sería tanto para A como para B los negativos. sí señor. Sí. Por eso era que quería que lo hicieran. Pero fíjense que para poder hacer esto, yo necesito tener escrita la variable como potencias, pero entonces en este caso como potencias ya sean positivas o negativas. ¿Sí me oyen bien? Aló, aló. Sí, sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces lo que les estaba comentando era que sí, o sea, ustedes van a tomar las potencias. Tiene que estar escrito en forma de potencia negativa también. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Bueno, porque es que realmente ustedes lo que van a hacer es analizar las variables que estén multiplicando. Entonces, si yo miro a la variable A como multiplicación, obligatoriamente tiene que estar arriba en el numerador. ¿Bien? Entonces, fíjense que ustedes me están diciendo, mira, A al cubo, el otro A a la 5. Para poder comparar las potencias, tengo que dejarlas como producto, o sea que ese A a la menos 2, miren que lo podría ver como una fracción. Entonces, si el A está en el denominador, no me sirve, tengo que subirlo como potencia negativa. ¿Bien? Pero bueno, después cuando hagamos un ejercicio más específico lo vamos a hacer. Entonces, miren, aquí hay potencias de A que están multiplicando, perfecto, entonces la A es un factor común. Y lo mismo para la B. Entonces, pues nos toca hacerlo por pedacitos. Entonces, para las variables en común, entonces acá en este caso, variables en común,
En este caso, la A es una variable en común y la B también. ¿Y cuáles son los exponentes de esas variables? Porque yo tengo que escoger el más pequeño. Para la A, las potencias que aparecen para la A son el 3 en el primer término, el -2 en el segundo término y el 5 en el tercer término. Y para la B aparece el 2, el 3 y el -3. Pero recuerden que ustedes tienen que escoger la potencia, pero es la potencia más pequeña. Entonces, en este caso, para la A es -2 y para la B es -3. ¿Vamos bien hasta acá? Señor. Ok. O sea que, ¿cuál es el factor común? Pues sería 12 por A a la -2 por B a la -3. 12 por A a la -2 por B a la -3. Recuerden que el 12 ¿de dónde fue que salió? Pues porque es que en este caso, al encontrar el entero que divide a los tres números que aparecen ahí, en este caso nos dio que el 12 es el que los divide a todos los tres. ¿Bien? Y usualmente se escoge el más grande, porque si usted me podría haber dicho, venga profesor, ¿y por qué no solamente tomé el 2? Bueno, el 2 también es un factor común, pero teníamos que encontrar quién era el número más grande que los divide a los tres. Yo creo que más adelante en el libro les va a pedir que calculemos máximos comunes divisores. Y pues bueno, realmente eso es lo que estamos calculando acá, el máximo común divisor de un conjunto de números. Pero pues no le quiero poner como tanta teoría, sino que más bien uno con ejemplos uno lo ve mejor. Ok, ahora para la A es A a la -2 y para la B sería B a la -3. Bueno, ¿y cuánto les dio? ¿Quieren que les haga spoiler a ver si llegamos a lo mismo? O sea, se lo voy a hacer así como muy probablemente se lo habrán hecho en el colegio. En el colegio, ¿qué era lo que nos decían? Teníamos acá la expresión algebraica y el profesor de ustedes muy probablemente les decía esto. Esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a 12 a la -2 b a la -3 factor d. Y él usualmente de una vez le daba el resultado, ¿no? Entonces acá le va a quedar a la 5 b a la 5 también más, voy a escribirlo acá un poquitico más pequeño. Bueno, lo voy a correr más bien. Correrlo. $48, o sea que esto nos va a dar 4 b a la 6 más 3 a la 5, o sea que te quedaría a la 7, b a la -3 se cancela, listo. Esto es lo que a usted su profesor de primaria, perdón, de secundaria, tuvo que haberle dicho que llegaba. Pregunta, ¿llegaron a esto mismo? Sí. Sí, señor. ¿Todos llegaron a lo mismo? ¿Los 20 estudiantes que están conectados? Bueno, me hacen un favor entonces, para aquellos que no lo han hecho, tarea. Fíjense que acá se lo estoy dando tal cual como su profesor de secundaria, perdón, se lo tuvo que haber explicado. A veces los profesores tristemente hacen las cosas a las millas, o sea, corriendo. Pero creo que usted ya sabe cómo puede llegar a ese resultado, ¿no? Entonces me hace el favor y lo hace de la misma forma que hicimos los que están aquí arriba y tienen que llegar a esta misma expresión. Y así pues usted se va a sentir como si estuviéramos en bachillerato. Pero pues bueno, tal vez la diferencia es que ahora sí va a entender de dónde es que salía esta factorización, ¿no? Bueno, en fin. Entonces me hacen el favor y me terminan ese ejercicio, por favor. Porque probablemente en el examen le salga uno así. Perfecto. Y ustedes miran, pues el factor común no tiene más casos. Bueno, sí hay un caso adicional de factor común que se llama factor común por agrupación.
Profe, ¿cómo así que queda de tarea? Luego falta terminar o hacer algo más a ese ejercicio. Es que no me queda tan claro. No. Ahí lo que te No, estoy no. diciendo es que llegues a la expresión que está ahí. Pero mira que yo se los enseñé de una forma tranqui, o sea, escriben el factor común, hacen divisiones. Entonces lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú me hagas este proceso, pero en el ejercicio de abajo, tienes que llegar al resultado final, que es el que les doy ahí abajo. ¿Sí vamos bien? O sea, lo que estoy pidiéndote Ok, es que lo ya. hagas despacio y llegues a esto mismo. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Listo? Porque de nuevo, muchos de ustedes cuando factorizan, cuando sacan factor común, a veces ni siquiera se dan cuenta si están factorizando bien o no, porque tristemente estos métodos de factorización, ustedes en el colegio los ven a las carreras. Entonces la idea es que por lo menos aquí en la universidad ustedes entiendan realmente cómo es que se factoriza, principalmente por factor común. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar factor común por agrupación? Bueno, este es un método que se utiliza para polinomios. Entonces, este caso se utiliza para polinomios. Recuerden que un polinomio, o como habíamos definido, un polinomio para nosotros es una expresión algebraica de más de ¿cuántos términos? De 3, ¿no? Porque recuerden que para 2 es binomio, para 3 es trinomio, y pues para no definir qué cuatrinomio o inventarnos palabras raras, pues dijimos que polinomio eran para los que tuvieran más de 3 términos. Bueno, y ustedes me dirán, profesor, ¿y este factor común por agrupación, pues, para qué sirve? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, se utiliza para polinomios, bien, y son polinomios. Para polinomios, pues ahí puse la definición, pero todavía falta una condición especial. Para polinomios que no tengan un factor común. Bien, recuerden que un factor común es, pues como su nombre lo indica, es algo que ustedes le pueden sacar a toda la expresión. Entonces yo estoy suponiendo que no hay ningún factor común, que era lo que habíamos visto aquí en este primer caso. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, hay un ejemplo de un polinomio, o sea, una expresión algebraica de más de 3 términos que no tenga un factor común general. Bueno, por ejemplo este. Por ejemplo, que yo les dijera factorizar. Bueno, no lo voy a poner como ejemplo, sino que imagínense lo siguiente. Vamos a factorizar x al cubo menos 2x a la 2 más 3x menos 6. Imagínense esto. Les pregunto, ¿hay algún factor común en esa expresión algebraica? Si lo vemos como un factor común completo. Entonces, por ejemplo, en esta expresión completa hay un factor común, por ejemplo, una variable. ¿Hay alguna variable que esté multiplicando en todos los términos? Recuerden que aquí este es un término, otro y el último término que es un 6. Entonces, por No, no ejemplo... la hay. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, no hay variables en común. Y ustedes me dirán, venga, ¿y por qué no hay variables en común? Bueno, a pesar de que aquí hay una x multiplicando, ¿verdad? Porque usted me podría decir, uy, el factor común como que es x, porque la x aparece casi en todo. El problema es que la x no aparece en el último, que es el 6, ¿ok? Entonces, no hay una variable en común porque recuerden que una variable común es una variable que aparezca en todos los términos de la expresión algebraica. Y lo otro es que si miramos los coeficientes, o sea, los números que aparecen ahí, por ejemplo, aquí el coeficiente, a pesar de que uno dirá, bueno, ¿y qué coeficiente le pongo al x al cubo? Pues en este caso es un 1. Entonces, si usted intenta mirar los factores de los números que aparecen ahí, 1, 2, bueno, si quiere con signo y todo, pero lo puede quitar con el signo. Si miramos los numeritos que aparecen ahí, que en este caso son 1, 2, 3 y 6,
pues yo creo que el único número que los divide a todos, pues es el 1. ¿Sí vamos bien? Porque precisamente uno de ellos es un 1. Y pues la idea es encontrar un entero que los divida a todos a la vez. En este caso, pues el único entero que los divide a todos es el 1, no hay más. Entonces, no hay variables en común y tampoco hay números en común. Entonces, no hay un número distinto de 1 en que, bueno, sí, en común podemos decir. Porque habíamos dicho que el factor común para números, pues era un número que dividiera todos los números que aparecen en la expresión algebraica en cada término, pero que la idea es que sea un número que sea diferente de 1, porque pues si es 1 ahí no sacamos ningún factor común. Entonces lo que podemos decir acá es que en este caso no hay un factor común para toda la expresión algebraica, ¿ok? Entonces ustedes me dirán, pues entonces este ejercicio no se puede hacer. Bueno, una cosa es sacar factores comunes enteros, o sea, para toda una expresión, pero otra cosa sería hacer lo siguiente. Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Por acá tenemos estos 4 términos de esta expresión algebraica. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de verlo como una expresión de 4 términos, vamos a, por ejemplo, dividir la expresión en parejitas. Entonces, esta va a ser mi primer pareja y esta va a ser mi segunda pareja, ¿ok? O sea, tomé la expresión algebraica original y la dividí en 2 pedacitos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es el factor común de este primer pedazo y cuál es el factor común de este segundo pedazo, ¿será que sí hay respuesta en este caso? Sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es que miren que aquí para el primer pedacito hay un factor común que creo que ahora sí es la variable. Entonces, miren que en este pedacito sí hay un factor común. ¿Y quién sería el factor común en este caso? Creo que sería x a la 2. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Sí, Para este señor. primer pedazo. ¿Y para el segundo pedazo hay algún factor común? Sí, el 3. Yo creo que el 3 porque en este caso, si ustedes miran los coeficientes que salen acá y hacen lo de la división, ¿se acuerdan? O sea, por acá ustedes ponen el 3, el 6 y lo dividen. Me parece que el 3 los divide a todos. Entonces, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. Y hasta aquí terminan porque ya con que aparezca el 1 no se puede dividir por nadie más. ¿Ok? O sea, si aparece el 1 entre los números que tiene que encontrar quién es el que los divide a todos, pues hasta ahí va a terminar su problema porque el 1 solo se puede dividir por el 1. Entonces quiere decir que acá el factor común para ese segundo pedazo, lo voy a poner con rosado. El factor común para este segundo pedacito, pues sería el 3. Porque recuerden que tiene que ser un número que los divida a los 2 números que aparecen ahí en este caso, que es el 3 y el 6. Bueno, ¿cómo quedaría esta expresión algebraica si usted me factoriza el x a la 2 para el primero y para el segundo me factoriza el 3? ¿Resuman los 2 factores comunes? No, por ahora no. No, fíjate que vamos a sacar el factor común para este primer pedazo, o sea, para este primer pedacito vamos a sacar como factor común x a la 2. Entonces, si saco x a la 2 como factor común de este primer pedazo, ¿cuánto nos da? Recuerden que... Menos 2. bueno, ¿y el de la x qué pasó? Queda X. Ah, fíjate que te va a quedar x menos 2. Recuerden que ustedes pueden, bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y usted dónde sacas x menos 2? Bueno, escriba la misma expresión algebraica, x al cubo menos 2x a la 2, y divídala por el factor común. Entonces dividamos este por x a la 2 y este también. ¿Sí vamos bien? O sea, si usted quiere lo puede hacer también con calma y es dividir por el factor común que esté sacando. En este caso el factor común lo estamos sacando a los 2 primeros,
más el factor común de los dos últimos, que sería 3 factor de, si quieren pueden escribir el 3x menos 6 y lo dividimos por el factor común, que en este caso es 3. Entonces, de nuevo, el caso de factorización, o sea, los factores comunes, realmente es un caso de factorización muy útil, pero a veces muchos de ustedes cuando sacan el factor común lo sacan mal. Y pues si me hacen mal un factor común, pues dañan todo el resto. Entonces, ahora sí, creo que con más confianza me pueden decir ahora sí qué es lo que queda dentro. ¿X a la 2 factor de quién? X a la 3 sobre X a la 2, creo que me quedaría X a la 3 menos 2, que es X a la 1, que es X precisamente. Y el X a la 2 se simplifica, ¿no? Este se va con este. O sea que ahí te quedó un menos 2, que es lo que yo sé que muchos de ustedes ya saben. Pero de nuevo, prefiero hacerlo despacio porque con que usted me haga mal este cálculo, pues se tira todo el ejercicio. Entonces, este sería el primer factor común y el otro, ¿cómo sería? ¿3 factor de quién? De X. Ujú. Ahí el 3 se simplifica. ¿Y 6 dividido entre 3 cuánto te da? 2. De 2. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, recuerden que sacamos el factor común para los dos primeros y también sacamos el factor común para los dos últimos. Ustedes me dirán, ah, pues ya terminé. Bueno, no, todavía no he terminado porque resulta que hay un nuevo factor común que aparece ahí. ¿Sí se dan cuenta cuál es el nuevo factor común? ¿Qué término está multiplicando a toda la nueva expresión algebraica que usted me acabó de escribir? Pues miren que para el primer término, el x menos 2 está multiplicando a x a la 2 y este x menos 2 también está multiplicando al 3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sería la de la propiedad distributiva? Sí, señor. Pero recuerda que la propiedad distributiva, pero pues leída al contrario, es factor común. Entonces fíjense que primero sacamos un factor común por pedazos y al sacar el factor común por pedazos obtuvimos un nuevo factor común, pero ese sí es un factor común general. O sea, fíjense que en este caso, si vemos la última expresión algebraica, aquí hay un factor común que no es una variable. En este caso es x menos 2. O sea, pues no es una variable, digamos una potencia de una variable sola, sino que sería en este caso x menos 2. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes se enredan sacando factores comunes así? Digamos que, que el factor común es x menos 2. No, profesor, a mí no me gusta eso así de feo. Bueno, si a usted no le gusta sacar factores comunes que se ven feos, pues haga lo siguiente. Ya nos dimos cuenta que este es un factor común porque es un término que se multiplica en cada término de la nueva expresión algebraica que escribí. Pero si a ustedes no les gusta decir, vamos a factorizar x menos 2, pues haga un cambio de variable. Si quiere llame y a x menos 2. Y creo que así va a ser mucho más fácil de sacar el factor común. Creo que yo ya les he enseñado que ustedes pueden hacer cambios de variable en expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, si usted no se quiere matar la cabeza, donde aparezca x menos 2 ponga una y. ¿Cómo le quedaría escrita la expresión de arriba? X a la 2 por y, ¿verdad? Más 3 por y precisamente. ¿Se ve más fácil ahora sí el factor común? ¿Quién sería su factor común en esa nueva expresión algebraica? Y. Pues la y. Entonces, así es mucho más bonito de ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una expresión que como que es factor común, pero a ustedes le da como dolor de cabeza sacar ese factor común, pues cámbiele de nombre. O sea, esa parte fea, llámela Y, llámela Z, llámela A, dele el nombre que quiera. Y creo que así va a ser mucho más fácil de que usted me diga, bueno, este factor común, ¿quién sería? Pues la Y precisamente. ¿Y factor de cuánto? De X a la 2. X a la 2. ¿Y qué queda en el otro lado? Más 3. Más 3. Muy bien. Entonces, fíjense que ya hicimos el caso de factorización, que es sacar la Y. Pregunta, ¿quién era la Y? ¿Se acuerdan a quién fue que dijimos que era la Y?
Menos 2. Menos 2. O sea que esto es x menos 2 por x a la 2 más 3. Y pues niños y niñas acaban de aprender cómo se hace factorización. Esto se llama factor común por agrupación. ¿Bien? Y aquí terminaría el ejercicio. Porque recuerden, bueno, podríamos continuar si este x a la 2 más 3 se pudiera factorizar más. Creo que no, porque el único caso de binomios con cuadrados es el de diferencia de cuadrados. Y ahí se está sumando, no se está restando. ¿Vamos bien? Entonces, a esto es lo que se denomina factor común por agrupación. O sea, en vez de usted sacar el factor común de toda la expresión algebraica, usted lo empieza a hacer es por pedacitos, ¿ok? Yo sé que este caso de factorización por agrupación también se puede como complicar, pero pues no les voy a exigir más del nivel que bota el libro. O sea, no quiero molestarlos tanto. Pero dense cuenta que estos casos de factorización pues realmente pueden tener utilidades muy grandes. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos y chicas. Bueno, vamos entonces con... yo creo que el último tema del examen que les voy a evaluar van a ser... Yo creo que les voy a quitar un tema. Ahorita voy a mirar en el taller a ver qué ejercicio pueden evitar. ¿Bien? Más bien el siguiente tema, o sea, el tema que vamos a ver el día lunes, ese más bien podemos, bueno, lo puedo agregar en el examen 2, más bien como para que no les quede tan recargado este examen, ¿ok? Porque recuerden que todavía nos falta racionalización, ¿no? Entonces, el tema de racionalización, bueno, si algo lo podemos ver para el otro examen, así no les va a quedar tan pesado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ujú. Cuéntame. El examen es para el otro viernes, ¿cierto? Lo ideal es que sí, por eso quiero terminar tema hoy y ya con eso, hasta ese tema sería el examen. ¿Listo? Gracias. Ok. Entonces, el último, bueno, este ya no son casos de factorización, pero en términos también se podría ver como un caso de factorización, pero pues no lo vamos a ver así. Básicamente es división de polinomios. Bueno, ustedes dirán, uy, Dios mío, la división de polinomios debe ser horrible. Bueno, vamos a hacer la división de polinomios, pero vamos a restringir el tipo de expresión algebraica a la cual vamos a hacer las divisiones de polinomios. Ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, en este tema usaremos expresiones algebraicas que dependen de una sola variable, primer cosita, de una sola variable, con exponente entero positivo. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y eso qué utilidad tiene? Bueno, realmente lo que vamos a hacer es utilizar división de polinomios en funciones de este estilo, o bueno, en expresiones algebraicas de este estilo. Un numerito, vamos a llamarlo AN, potencia n, AN-1, x a la n-1, así, a 2x a la 2, a 1x, y el término independiente que lo llamamos A0. Entonces, a una expresión algebraica de este estilo, donde estos términos que están acá que los llamamos AN, AN-1, A2, A1 y A0, esos numeritos, bueno, son números reales, o sea, no son variables, ¿ok? La única variable aquí es la x, porque estoy diciendo que son expresiones algebraicas que dependen de una sola variable. En este caso la variable pues la vamos a utilizar como la x. ¿Listo? Y los exponentes que aparecen ahí son exponentes enteros positivos. Entonces, por ejemplo, ejemplos de este tipo de expresiones algebraicas. Por ejemplo,
7x a la 2 menos 5x más 1. Fíjense que todas estas expresiones algebraicas son expresiones algebraicas donde aparece una sola variable y las potencias que aparecen ahí son potencias enteras positivas. Entonces, este sería un ejemplo de una expresión algebraica de este estilo. Otro ejemplo podría ser 9x a la 8 más 7x a la 3 menos 5x a la 2 más 8x menos 9. Entonces, fíjense que aparecen potencias de la variable x, o sea, de una variable. Los exponentes que aparecen ahí son enteros positivos, gracias a Dios. Y los coeficientes o los números que multiplican esas potencias de la variable son números. Acá en menos 5 y acá sería el 1. 9, 7, menos 5, 8 y 9. Para que se den cuenta que tienen la misma forma de esta expresión general que está acá. Luego, a esta expresión, a esto también lo vamos a llamar polinomio, pero es que por eso les decía que cuando uno está viendo expresiones algebraicas, el término polinomio puede tomar una definición, o sea, se puede definir de una forma, pero más adelante, cuando estemos trabajando funciones que dependen de una sola variable, polinomio va a ser otra cosa diferente, que básicamente van a ser expresiones de esta forma. ¿Ok? Pero bueno, entonces estas serían expresiones ejemplos de los términos a los cuales vamos a poder hacer división de polinomios. Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cuál es la herramienta que uno utiliza para la división de polinomios? Pues la herramienta que uno utiliza en la división de polinomios se denomina algoritmo de Euclides. Tal vez a alguno de ustedes se le hace conocida esta palabra. ¿Ustedes cuándo utilizaban el algoritmo de Euclides? Cuéntenme. ¿Ustedes lo saben? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Ustedes lo saben? Bueno, cuando hacíamos división de números, ese era el algoritmo que ustedes usaban. Pero bueno, de pronto no le decían el algoritmo de Euclides. Por ejemplo, si ustedes tenían que dividir, no sé, 245 dividido entre 3, digamos. Ustedes recordarán que esto tiene un proceso, ¿no? Que ustedes por acá escribían unos numeritos, por acá empezaban a hacer restas y bla, 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 bla. ¿Bien? Ese algoritmo, pues es el mismo algoritmo de Euclides, pero utilizándose para división de números. Entonces, el algoritmo de Euclides es el mismo algoritmo que usted utiliza cuando hace división de números. ¿Bien? El único problema es que ahorita no va a dividir números, sino que va a dividir polinomios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a llamar a P de X y Q de X. Polinomios. Recuerden que polinomios hablando es en este sentido, ¿no? O sea, es una expresión algebraica que tiene esta forma para algún exponente dado. ¿Listo? Polinomios. Punto. Entonces, existen polinomios. Vamos a llamarla Q mayúscula de X y R de X, tales que cumplen la siguiente condición. El polinomio P de X es igual al Q minúscula por Q mayúscula y se le suma la R mayúscula. ¿Bien? Ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué es lo que estamos escribiendo acá? Bueno, ya les voy a dar nombres a estas funciones Q mayúscula y R mayúscula. Resulta que esta Q mayúscula es la que se denomina el cociente. Entonces, Q mayúscula se denomina como el cociente de dividir P de X entre Q de X.
Bien. Y el R mayúscula, que eso se ve como raro, ven y lo subo un poquitín acá. Y el R mayúscula se denomina el residuo de la división. R de X es el residuo de dividir P de X entre Q de X. Ustedes dirán, venga profesor, ¿y esto qué tiene que ver con lo que usted ahorita me dijo que el algoritmo de Euclides es el de la división de los enteros, que pues fue el que usted empezó a utilizar como desde séptimo de bachillerato o desde sexto? Pues cuando ustedes hacen la división de polinomios, resulta que la división de polinomios se puede hacer de una forma parecida a la división de números enteros, pues parecida pero no igual. Entonces, cuando uno hace división, por ejemplo, de enteros, uno, por ejemplo, por acá empieza a escribir cositas, hace restas y continúa, ¿verdad? Hasta llegar a un punto en donde la división no se puede continuar. Ahorita les voy a decir cuándo es que para la división de polinomios. Pues resulta que la última parte en donde usted para, ese es el que denominamos el residuo. Y el resultado de hacer la división completa, o sea, lo que ponemos aquí abajo, pues es el que llamamos el cociente. O sea, cuando hagamos la división de polinomios, a la final nos van a interesar quién es el que queda de últimas y quién es el que queda aquí en la parte de abajo de la división, ¿ok? O sea, el que está ahí debajito del divisor. ¿Bien? Por eso es que es importante identificar quiénes son esos polinomios. Aquí en este caso, P de X pues se denomina, P de X es el numerador de la división, o dividendo también se le dice. Y el Q de X, pues en vez de ser el numerador, es el denominador, porque es el que está dividiendo. Denominador de la división. O también se le denomina divisor. ¿Listo? O sea, Q de X es el que está dividiendo a P de X. Por eso es que se le puede denominar el divisor. Y al que estamos dividiendo se le dice el dividendo. Y si quieren utilicemos esos colores para diferenciarlos. Entonces este es el divisor y este es el dividendo. ¿Vamos bien hasta acá? Pero bueno, o sea, aquí estamos es como explicando más o menos cómo va a ser la utilización, pero ya vamos a empezar a hacer ejemplos, porque usted me dirá, bueno, sí, muy bonito y todo, pero ¿cómo lo hago? Ya vamos para allá. Resulta que para las expresiones algebraicas que son de esta forma, ustedes pueden encontrar quién es el exponente mayor de la variable a la cual estamos trabajando. Entonces acá hay una cosa importante y es que usualmente hacemos lo siguiente. La división de polinomios se termina, porque es que este proceso que está acá debe terminar en algún punto. Entonces, ¿quién es el que me indica cuándo se termina? Bueno, la división de polinomios se termina cuando la potencia mayor de X en el residuo es más pequeña que la potencia mayor en el divisor. O sea que en este caso lo que queremos es que la potencia más grande de esta tiene que ser más pequeña que la potencia más grande de el divisor. ¿Listo? Entonces uno tiene que estar pendiente de quién es la potencia más grande del que está dividiendo y él va a parar cuando el residuo tenga potencia más pequeña del que está aquí. ¿Ok?
Pues ahorita lo vamos a hacer mejor con un ejemplo para verlo con más calma, pero esto es una observación interesante para saber cuándo termino una división de polinomios. Entonces, bueno, vamos a recordar cómo es que se dividen polinomios en el colegio, cómo era que usted lo tuvo que haber aprendido. Ejemplo, no me acuerdo en qué número vamos, pero bueno, ejemplo de división de polinomios. Espérate, somos ordenados. Este es el 3. O sea que pongamos el ejemplo 4. Perfecto. Entonces vamos a dividir. Empecemos con una división pequeñita. Después lo complicamos. Entonces, dividir 3x a la 2 menos 5x más 1 entre 3x más 4. Hagamos esa división. Bueno, no, mentira, hagámosla más suave. Entre x menos 1, por ejemplo. Pues primer ejemplo, hagámoslo suave. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Bueno, pues este que está acá es el p de x y este que está aquí es el q minúscula de x. O sea, este es el al que voy a dividir, que era el que llamábamos el dividendo. Bien, si ponemos los colores. Y el divisor, pues es este que está acá. Entonces, ¿cómo era que usted hacía esta división de polinomios en el colegio? Bueno, usted primero tiene que escribir los términos de la primera expresión algebraica desde la potencia más grande hasta la potencia más pequeña. En este caso, pues ya está ordenado. 3x a la 2 menos 5x más 1. Y acá poníamos el símbolo de dividir y acá escribimos x menos 1. ¿Listo? Bueno, y usted me preguntará, profesor, ¿y cómo empezamos la división? Bueno, yo le puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al término de mayor grado del q, que en este caso es x, para que me dé como resultado el 3x a la 2? ¿Usted por cuánto tiene que multiplicar a la x para que le dé el primer término que está aquí, que es 3x a la 2? ¿Por cuánto? Por 2, x a la 2. Bueno, para que nos dé 3x a la 2, la x tendría que multiplicarla, bueno, tengo que multiplicarla por 3 para que me dé 3, ¿no? Porque recuerden que aquí estamos escribiendo es al que voy a multiplicar por x. Entonces, para que me dé el 3, tengo que poner el mismo 3 que estaba acá. Pero para que me dé x a la 2, me va a tocar multiplicarlo por 3x. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si ustedes multiplican el 3x por x, ¿qué nos da? ¿Cuánto es 3x por x? Pues 3x a la 2. ¿Vamos bien? Entonces, Bien. de esa manera es que uno va buscando y reemplazando por cuánto, o sea, qué debo poner ahí abajo para que podamos empezar a hacer la multiplicación, la división de polinomios. Entonces, listo. Empecemos a multiplicar el 3x, pero entonces el 3x se va a multiplicar por todo lo que está aquí arriba. Entonces, 3x por x, ¿cuánto me da? 3x a la 2, ¿no? Entonces, si quieren lo podemos escribir el resultado aquí abajo. 3x a la 2. ¿Y cuánto nos da 3x por negativo 1? Pues nos daría negativo 3x. ¿Vamos bien? Vamos a poner aquí una línea. Pero entonces aquí va a pasar una cosa. Los resultados que escribimos ahorita realmente los vamos a cambiar de signo. O sea, vamos a hacer es una resta de lo que está arriba y le voy a restar lo que está abajo. ¿Bien? Entonces, hay profesores de secundaria que lo enseñan así. Hacen las multiplicaciones y le ponen aquí un menos grande. Y le dicen a usted, pues vamos a restar este menos este. Pues este menos este te da 0. Pero si nos comemos el menos que está acá enfrente con el menos que está acá, podemos cometer errores. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? A veces también hay profesores que enseñan esta operación. En vez de poner el menos así grande como se los puse acá ahorita, lo que les dicen a ustedes es lo siguiente. En vez de multiplicar y escribir el valor exacto, lo que uno hace es multiplicar y de una vez cambiar de signo. Entonces, si multiplico 3x por x, nos da, bueno, ya habíamos dicho que nos daba 3x a la 2, ¿verdad? Pero al escribirlo aquí abajo, le vamos a cambiar de signo de una vez.
Entonces realmente el producto que está acá sería 3x a la 2, pero le voy a poner un menos porque lo voy a cambiar de signo. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con el 3x por el menos 1. Entonces usted me puede decir, bueno, 3x por menos 1 me da menos 3x, pero lo vamos a cambiar de signo. Entonces si era negativo el resultado, lo voy a escribir acá como si fuera un valor positivo. Entonces acá les voy a escribir una cosita. Al hacer los productos, se escribe con signo contrario. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, estamos haciendo las multiplicaciones de 3x con cada uno de los que está acá, pero esos resultados no los voy a escribir así normal, sino que los voy a escribir pero con signo contrario. Entonces, si 3x por x te dio 3x a la 2, aquí me vas a escribir 3x a la 2 pero con signo cambiado. O sea que sería menos 3x a la 2, ¿ok? Y 3x por menos 1 me da menos 3x, quiere decir que aquí lo voy a escribir pero con signo contrario. Entonces si te había dado con signo menos, lo voy a escribir con signo más. Cuéntame, Ian. Eso quiere decir que cada vez que hagamos esa operación, Ajá. como sabemos que se va a restar, tenemos que cambiarle el signo. Es mejor. O sea, sí, o sea, para mí la mejor forma de hacer esto es de una vez cambiando el signo. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha mostrado que muchos de ustedes se les olvida cambiar el signo cuando ponen el menos acá grande. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá podían poner un menos grande, no? Y acá si lo ponemos con el menos grande, acá este sería negativo. Resulta que hay gente que cuando hace estas cosas a las carreras, se les olvida que este menos se afecta con este menos que está acá. Y termina siendo lo que no es. ¿Listo? Entonces yo prefiero decirles de una vez, vean, cambien de una vez de signo. ¿Vamos bien? Normal, o sea, de la forma que se está diciendo. Sí, o sea, aquí yo de una vez ya estoy agregándole el signo menos de la resta y en vez de restar, pues vamos a sumar, que es más fácil sumar, ¿no? Que restar. Entonces, si sumamos los términos empezando pues con los mismos que tengan la misma potencia, fíjense que si sumamos estos dos valores, el 3x a la 2 con el menos 3x a la 2, estos dos se eliminan. ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos da menos 5x más 3? 2x. Nos daría 2x, entonces ese es el resultado que nos importa. Y cuando terminen de hacer las operaciones, pues vamos a escribir todo lo que quede sobrando del polinomio original. O sea que aquí me va a quedar un más 1. ¿Vamos bien hasta acá? Ian, ¿todo bien? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Estoy procesando. Ok. ¿Por qué menos 5 más 3 da 2? No entiendo. Ahí. Menos 2, qué pena contigo. Me dejé llevar. Sí, ahí es negativo. ¿Vamos bien? Porque sería menos 5 más 3. Eso es una resta y el resultado final se le pone el signo del mayor. Entonces 5 menos 3, 2 y se le pone el signo del mayor que es negativo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Perfecto. Ahora yo les puedo volver a hacer la pregunta que hicimos ahorita al inicio. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la x para que me dé menos 2x? O sea, yo voy a buscar el valor que ponga acá es el valor que necesito para que al multiplicarse con x me dé el que está acá. Entonces, ¿por cuánto ustedes deberían multiplicar a la x para que nos dé menos 2x? Por menos 2. Por menos 2, o sea que ese es el valor siguiente que escribo acá. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, ese menos 2 va a multiplicar ahora todo lo que está acá. O sea, fíjense que yo ya multipliqué con el 3x. Este 3x lo vamos a dejar ahí quieto y él no va a volver a multiplicar a nadie. Ahora el que sí va a multiplicar al x menos 1 es este que acabé de escribir, que es el menos 2. Entonces, ¿cuánto es menos 2 multiplicado por x? Ah, bueno, menos 2 por x nos da menos 2x. Pero recuerden que el resultado que usted me pone acá es el resultado de la multiplicación, pero con cambio de signo. Entonces, menos 2x por x me da menos 2x, cámbiale el signo, o sea que me queda positivo 2x. Yo le voy a poner el signo acá con rojo para acordarme que realmente hago el producto, pero le tengo que hacer el cambio de signo.
¿Y cuánto es negativo 2 por negativo 1? Entonces, menos por 2. menos nos da más, o sea que te queda 2 positivo. Pero lo tengo que pasar al otro lado con signo cambiado. Entonces, ese 2 positivo lo tengo que escribir como menos 2. Y ahora sí, tomo estos dos términos y los vamos a volver a sumar. ¿Cuánto nos da esa suma? Estos dos se eliminan. Bueno, entendí la multiplicación de signos ahí. Es que Pero recuerda que lo que tenemos que hacer es a la final es una resta. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de ustedes cuando hacen restas se comen los signos. Entonces, cuando yo les estoy diciendo que vamos a cambiar el signo, o sea, que vamos a escribir los productos, pero con signo contrario, realmente ahí lo que estamos haciendo es efectuando la resta. O sea, el menos ya le está cambiando el signo a todo. Y si aplicamos el menos, pues ya solamente es hacer una suma y ya. Y es mucho más fácil de hacer y van a llegar al resultado que es. ¿Ok? Ah, listo, profe. Sí, o sea, Ya entendí. lo que les estoy diciendo acá de que al hacer los productos se escribe con signo contrario, pues básicamente es aplicar el menos que tienen que hacer con la resta. Pero yo sé que si ustedes se ponen a escribirme la resta aquí enfrente, ustedes lo van a hacer mal. Es muy probable. Y pues la idea es que en el examen les vaya bien. Entonces, de corazón les digo que si van a hacer estos productos, cambien el signo y suman. Es mucho más fácil así. Bueno, ¿y cuánto nos da 1 menos 2? Nos da negativo 1. No. ¿Sí vamos bien? Pues yo les puedo decir a ustedes que aquí ya terminamos la división de polinomios. Ustedes me dirán, venga profesor, ¿y por qué terminamos? Bueno, pregunta, ¿cuál es la potencia mayor del que estaba en el divisor? O sea, este es x menos 1, que es el que está dividiendo. Fíjense que aquí la potencia mayor, ¿cuál es? ¿Cuál es la potencia mayor de la x? 1. 1, porque el exponente de la x acá, pues cuando está la x solita, se supone que el exponente es 1. Y yo les pregunto una cosa, ¿cuál es la potencia mayor en el último valor que nos dio? 1. No, la potencia mayor es 0. Y ustedes me dirán, venga, ¿cómo así que la potencia mayor? Recuerden que la potencia mayor es la potencia de la variable x. Y yo les había dicho a ustedes que si no aparecía la variable era porque a las malas esto es como si tuviéramos un x elevado a la ¿qué? A la 0. Que x a la 0 es 1. O sea, cuando la variable no aparece, eso quiere decir que pues la potencia de la variable tiene que ser 0. ¿Sí vamos bien? Recuerden que x a la 0, ¿cuánto es que es? X a la 0 es 1, o sea, realmente ahí no hay ninguna variable. Pero si ustedes quieren hacer aparecer la potencia, pues le tienen que poner exponente 0. Es decir, que si aparece un número solo, a ese tipo de expresiones algebraicas se dicen que son expresiones algebraicas de potencia 0. ¿Listo? Y yo les había dicho a ustedes que la división de polinomios se termina cuando la potencia mayor del residuo es más pequeña que la potencia mayor en el divisor. La potencia mayor de x en el residuo. Entonces fíjense que la potencia mayor es 0 y la potencia mayor en el divisor es 1. ¿Quién es más grande que quién? ¿1 o 0? 1. 1, o sea que la potencia del residuo es más pequeña que la potencia del que estaba dividiendo. O sea que hasta aquí termina la división. ¿Listo? Una pregunta, ¿en el Cuéntame. resultado es necesario poner el x a la 0? No, pero lo estaba poniendo era para explicarles que si llegan que el residuo es un numerito, cuando es un número solo, que no aparece la x, la potencia mayor es 0. ¿Listo? Pero no, si quieren la pueden borrar. Ok. Pero lo que quería hacer era explicarles por qué es que la potencia se dice que es 0. Bueno, pues porque es como tener la variable con potencia 0. Pero realmente usted si quiere lo puede quitar y ya. Y decir, mira, la potencia mayor, como no aparece x, pues su exponente es 0. ¿Listo? Ah, o sea, lo que estamos diciendo literalmente es que si hubiera una X invisible. Ajá, pero pues realmente uno lo puede quitar de ahí. Y bueno, y de esta manera pues acabamos de encontrar quién es el cociente y quién es el residuo. El cociente es el polinomio que está acá, mírenlo.
porque terminó la división. Entonces, a este polinomio es el que llamamos Q de X mayúscula. Y pues el residuo sería este que está acá. Ah, bueno, espérate, lo voy a poner más bien con azul oscuro, que creo que era que lo estábamos escribiendo. Este es el Q mayúscula. Y el residuo es el que estaba aquí en rojo. Y este sería R de X. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué fue lo que acabamos de hacer acá? Bueno, aquí acabamos de hacer que el residuo es R de X igual a menos 1 y el cociente es Q de X igual a 3X menos 2. Ustedes me podrán decir, venga profesor, ¿hay alguna manera de verificar que esta división está bien hecha? Porque ustedes me podrán decir, venga, ahí habían unos pasos como raros, ¿no? Y usted me dirá, profesor, ¿y qué tal que, bueno, que yo lo haga y tenga dudas si la división la hice bien? Pues para eso pueden utilizar esta ecuación que está acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el algoritmo de Euclides me dice la existencia de esos dos polinomios Q y R que deben cumplir esta igualdad? Entonces miremos a ver si esta igualdad es válida en nuestro caso. ¿Quién era P de X? Recuerden que P de X era el polinomio que usted estaba dividiendo, o sea, era el dividendo. Que en este caso el dividendo era 3x a la 2 menos 5x más 1. Y el que estaba dividiendo, o sea, el divisor, era x menos 1. Entonces, reemplacemos quién es P, quién es Q, quién es el cociente y quién es el residuo. P de X en este caso es 3x a la 2 menos 5x más 1. Y se supone que 3x a la 2 menos 5x menos 1 tiene que ser igual a ¿cuánto? Pues esto tiene que ser igual a el divisor, que es x menos 1, multiplicado por Q de X, que esto sería 3x menos 2, más el residuo, que es negativo 1. Y ya le voy a poner con colores para que se vea más bonito. Este era el que estaba dividiendo, o sea, el que estaba aquí arriba, ¿no? Que es x menos 1. Este es el cociente, que es 3x menos 2. Y el residuo es este menos 1 que está aquí solito. Bueno, y ustedes me dirán, profesor, ¿y yo cómo verifico que esto es verdad? Bueno, expanda lo que está en el lado izquierdo. O sea, queremos verificar de que la igualdad es válida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues multipliquen. Primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo, y luego le sumamos el menos 1 que está ahí, o sea, vamos a restarle 1 a ese resultado. Entonces, si yo quiero verificar de que esta división de polinomios está bien, pues tengo que hacer una multiplicación de expresiones algebraicas, o bueno, multiplicación de polinomios. Entonces, x por 3x te da 3x a la 2, x por menos 2 te da menos 2x, menos 1 por 3x te da menos 3x, y menos 1 por menos 2 te daría más 2. Y acuérdense que por aquí hay un menos 1 que está por fuera. O sea, aquí es la propiedad distributiva de esos 4 y el menos 1 que está afuera, que ahorita vamos a ver cómo lo opero. ¿Cuánto nos da esto? 3x a la 2, porque creo que solamente hay un término cuadrático, que es este. Vamos a sumar los términos que tienen x, que en este caso es menos 2x menos 3x, Menos 5x. menos 5x. Y creo que también hay dos términos que se pueden sumar, que sería el 2 con el menos 1. Bueno, restar. ¿Cuánto nos da eso? Nos da más 1. ¿Sí es cierta la igualdad? Sí, Ajá, muy bien, porque mire que lo que está aquí en rosado es exactamente lo que está acá. O sea que lo que usted me acaba de demostrar es que, bueno, está bien. El ejercicio usted lo acabó de hacer bien, porque al reemplazar en la igualdad, pues obtenemos que la igualdad es válida. Entonces usted me podría decir, profesor, ¿y yo cómo entonces sé si el ejercicio está mal? Bueno, si usted me hace esa ecuación y resulta que al final no llega a lo mismo, pues quiere decir que cometió algún error en la división de polinomios. ¿Vamos bien hasta acá? bien, bien, bien. Ok, entonces hagamos uno más feo.
Vamos a hacer, por ejemplo, ejemplo 2. Vamos a dividir 7x a la 8 menos 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x más 4 entre x a la x a la 4 puede ser, bueno, o x a la 5 más 1. Vamos a hacer la división pequeñita. Bueno, pongámosle más 2 puede ser. ¿Listo? Esa división se ve fea, pero vamos a ver qué tan fea es, ¿ok? Yo creo que para hacer este ejercicio, bueno, yo creo que lo podemos hacer. Bueno, ¿yo qué les recomiendo? Fíjense que en la división es muy importante ordenar los términos de mayor grado a menor grado. Espérate, yo más bien voy a poner acá x a la 6 más bien, para que sea un poquito más fácil. Y este más bien pongámoslo x a la 2. Este sí lo podemos bajar. Es para que no nos quede como tan extenso y les pueda explicar mejor. Entonces, fíjense que así como está escrito este ejemplo, en este caso, el término de mayor grado es x a la 6 para el primer término. O sea, este sería el p de x, que es el que vamos a poner ahorita. Y este que está aquí es el q minúscula. Ahorita le voy a poner acá valores. O sea, este sería el q minúscula de x, si quieren ser canzones. Y este que está en rosadito es el p de x que tenemos allá en la fórmula de arriba. Entonces, cuando van a hacer la división, ¿yo qué les recomiendo? Fíjense que este polinomio, el polinomio que está acá, el p de x, bueno, uno lo podría escribir así, pero yo les voy a recomendar una cosa. Fíjense que usualmente en un polinomio, pues un polinomio va a tener coeficiente. Por ejemplo, si este tiene potencia x a la 6, la voy a poner acá. Pongámoslo con azul claro. Este es el término que tiene potencia x a la 6. ¿Qué potencia le sigue a x a la 6? Le sigue x a la 5. ¿Vamos bien? Luego sigue x a la 4, luego sigue x a la 3, luego sigue x a la 2, luego sigue x y por último los términos independientes que son los que no tienen x. Usted me dirá, profesor, venga, ¿y usted por qué me está escribiendo todas esas potencias si no aparecen ahí en la expresión que estamos haciendo? Bueno, en los libros, usualmente cuando hacen las divisiones de polinomios, ellos dejan espacios y ustedes me dirán, venga, profesor, ¿y por qué? Precisamente para que cuando tengamos un resultado y nos salgan, por ejemplo, términos con potencia 5 o con potencia 2, que no son los que aparecen, pues uno los pone ahí abajito y va a ser un poquito más ordenado la solución de la división. Realmente no es obligatorio tampoco hacer la división así, o sea, realmente usted puede poner los valores así como caigan, pero lo quiero poner así para que se vea un poquito más ordenado. Es decir, si tuvimos la potencia más grande en p de x, que es 6, vamos a escribir como un espacio por cada potencia de x menor o igual que 6. Entonces, x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término independiente que es el que no tiene x. Y vamos a poner debajo de cada uno, pues, si aparece alguna potencia con, por ejemplo, si hay alguno con potencia 5 lo ponemos acá, pero como la función original no tiene potencia 5, pues dejo un espacio. Luego, la función original tiene una potencia con 4, pues ese lo ponemos ahí en la posición. Hay alguien que tiene potencia 3, lo ponemos ahí en ese lugar. No hay nadie que tenga potencia 2, por eso es que dejo un espacio. Luego aparece el que tiene x y luego el término independiente. ¿Listo? Y ahora sí, pues vamos a poner el de la división. Cuéntame, Ian. O sea, eso sería en un caso, digamos, en el que estén todos desordenados. Sí, lo mejor es ordenarlos e incluso dejar el espacio. Pero si ustedes no quieren dejar el espacio, pues también lo pueden dejar así. Pero lo quiero hacer es porque, de nuevo, no sé ustedes cómo lo vieron en su colegio. Y pues no quiero generar problemas con eso. Recuerden que el ejercicio anterior yo en ningún momento analicé eso, ¿no?
Entonces realmente tampoco es que sea importante hacer la ordenación de potencia más grande y dejar espacios, pero lo importante sí es ordenarlo de la potencia más grande a la potencia más pequeña. Eso sí es importante. Y usualmente en los ejercicios ya no lo dan. Miren que aquí yo en el ejercicio pues ya se los daba. Pero realmente otra parte importante es ordenarlos desde la potencia más grande a la potencia más pequeña. Bueno, comencemos ahora sí. Pregunta, ¿por cuánto tenemos que multiplicar el x a la 2 para que me dé el primer término que sale en el polinomio que estoy dividiendo? O sea, ¿por cuánto tengo que multiplicar x a la 2 para que me dé 7x a la 6? Cuéntenme. 7x a la 3. Bueno, casi. Pero fíjate que si tú lo multiplicas por 7x a la 3, te quedaría x a la 5 y yo necesito que me dé x a la 6. Entonces, nos falta, bueno, primero nos falta un 7, ¿no? Para que nos dé 7x a la 6 me falta el 7. Y para que me dé la potencia 6, recuerda que tú tienes que multiplicarle lo que le falta a este para volverse este, pero con suma. Entonces, me faltaría multiplicarlo por 7x a la 4. Porque recuerda que cuando tú multiplicas potencias de x, los exponentes se suman, ¿ok? Entonces, si acá tengo un 6 y acá tengo un 2, ¿cuánto le falta al 2 para volverse 6, pero sumando? Pues me faltarían 4, porque en este caso, al multiplicar potencias de x, se suman los exponentes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Entonces, recuerden que cuando multipliquen, ustedes me pueden decir, ah, mira, esto es 7x a la 6, perfecto. Y 7x a la 4 por 2 te da 14x a la 4. Entonces mira que tú lo puedes ordenar en el que esté debajo con la potencia que dé. Pero recuerden que yo les dije a ustedes que tenían que cambiarme de signo. Entonces, 7x a la 4 por x a la 2 te da 7x a la 6, pero con el cambio de signo te queda negativo. Y el 7x a la 4 por 2 te da 14x a la 4, pero cuando lo pases abajo le tienes que cambiar el signo. Y ahora sí lo tenemos que sumar. Entonces ahora sí podemos poner esta línea y vamos a sumar sus respectivos elementos, pues que tengan la misma potencia. Entonces, creo que los dos primeros se eliminan, ¿verdad? Gracias a Dios, porque por eso es que multiplicamos para que nos dé lo mismo. Porque cuando lo pasemos abajo va a quedar el mismo término pero con signo contrario, entonces se eliminan. ¿Cuánto nos da menos 2x a la 4 menos 14x a la 4? Esto te quedaría menos 16x a la 4. Y el resto de términos, si quieren, bájenlos en la misma posición. Acá sería más 5x al cubo. Luego acá hay un menos 2x y aquí un más 4. O sea, básicamente los términos que no se operan pasan derecho. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este término pasó aquí derecho porque no se operaba con nadie. Este término pasó derecho porque no se operó con nadie y este también. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Perfecto. Ahora la misma pregunta. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al x a la 2 para que me dé menos 16x a la 4? Cuéntenme. 16x a la 2. Muy bien, pero fíjate que tiene que ser negativo. Menos 16x a la 2. Porque el número que tú vas a multiplicar ahí tiene que ser el número que te dé exactamente el que está acá, con signo y todo. Entonces, ¿por cuánto tenemos que multiplicar el x a la 2 para que me dé menos 16x a la 4? Pues menos 16 tiene que estar. Y para que me dé x a la 4, pues tengo que multiplicarlo con un x a la 2 porque recuerden que se suman los exponentes. Bueno, multipliquemos. Entonces, menos 16x a la 2 por x a la 2 te da menos 16x a la 4. Pero recuerden que cuando ustedes lo bajen le cambian el signo. Entonces, si estaba negativo, aquí lo van a cambiar a positivo. Recuerden que el signo cambia. Por eso lo estoy poniendo en rojo, para que se acuerden que cuando hagan el producto, el signo cambia. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el 2 positivo. Menos 16 por 2 te va a dar menos 32. Entonces lo voy a escribir acá. Pues voy a escribir el número sin el signo. 32x al cuadrado. Y sería negativo, pero cuando tú lo pases abajo te va a quedar positivo.
Y dense cuenta que puse el resultado debajo de la columna de los que tenían x a la 2. Recuerden que esos signos en rojo es que yo le cambié el signo al resultado real. El resultado real, por ejemplo, aquí nos tuvo que haber dado menos 16x a la 2 por x a la 2, pues nos dio menos 16x a la 4, pero cuando lo escribo acá, ese menos lo cambio a más, ¿ok? Para que se acuerden que ahí estamos cambiando el signo. Y ahora vamos a sumar. Entonces, gracias a Dios, estos dos se cancelan. Este se va con este. ¿Y qué nos queda? Además, Nos quedaría 5x a la 5, porque miren que a la 3, perdóname, más 32x a la 2 menos 2x más 4. Porque fíjense que los que no se operen pasan de largo. ¿Ok? Este 3x a la 3 no se operó con nadie, entonces él baja. Voy a ponerlo acá así con flechita. Este baja porque no se operó con nadie. El 32 también baja porque el 32x a la 2 no se operó con nadie. Y lo mismo el menos 2x y lo mismo el 4. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien hasta acá? Bien, bien. Perfecto. la potente. Vuélvanse a preguntar, vamos a volvernos a preguntar acá una cosita. ¿Por cuánto tengo que multiplicar al x a la 2 para que me dé 5x al cubo? 5x. Muy bien. Entonces acá sería positivo 5x. Multipliquen. ¿Cuánto te da 5x por x a la 2? 5x por x a la 2 te da 5x al cubo, muy bien. Pero recuerden que cuando ustedes lo pasan, el resultado de la multiplicación que hizo le tiene que cambiar el signo. Entonces ahí va a quedar es como menos 5x al cubo. Y si multiplico el 5x por el 2, ¿cuánto nos da? Entonces 5x por 2 nos daría 10x. Pero de nuevo, ahí estoy haciendo la multiplicación con signo positivo. Cuando lo pase abajo, va a cambiar de signo. O sea que va a quedar menos 10x. Y lo vamos a sumar este resultado. Entonces, cuando no se hubiera hecho eso, hubiera quedado bien desorden. Cuéntame. Pues en caso de que no se hubiera hecho lo de separar, Hubiera quedado un quedado poquito en bien. desorden, pero pues uno podría recordar que tiene que operar los términos de la misma variable, ¿no? Pero a mí me parece más ordenada esta forma, porque así usted los escribe como si fueran columnas. Entonces es mucho más fácil de mirar cómo se suman los términos. Bueno, fíjense que si sumamos 5x al cubo con menos 5x al cubo se anulan. Y me parece que aquí el 32x a la 2 pues no se suma con nadie, entonces él sigue derecho. O sea que acá te va a quedar 32x a la 2. ¿Cuánto les da 2x menos 10x? Porque recuerden que estos dos sí se operan, ¿no? Entonces, 2x menos 10x nos daría 12x. menos 12x, ¿no? 12x. Muy bien. Y el otro que sigue de largo es el 4 que está acá. Este 4 sigue de largo. Porque pues él no se suma con nadie. O sea que acá te va a quedar más 4. Bueno, déjenme un momentito y voy a hacer esto un poquitico más pequeñito. Resize. Pues porque creo que no me va a alcanzar si lo sigo haciendo así. Y acá voy a seguir acá la división. Bueno, fíjense que todavía podemos seguir haciendo la división. Ustedes me podrían decir, venga profesor, ¿y por qué continúe? Bueno, fíjense que la potencia mayor de este término es 2 y la potencia mayor de este término también es 2. Recuerden que tenemos que llegar a una expresión que tenga grado, o bueno, potencia mayor más pequeña que la que está aquí arriba. Entonces, los dos tienen potencia 2, o sea que puedo seguir haciendo la división. Entonces, pregunta, ¿por cuánto tengo que multiplicar el x a la 2 para que te dé 32x a la 2? Por 32. Muy bien, o sea que vamos a sumar 32 para que nos dé 32 por x a la 2, pues te da 32x a la 2. Y 2 por 32 te da 64.
Pero recuerden que cuando los escriban ahí abajo le tengo que cambiar el signo. Entonces, 32 por x a la 2 te da positivo 32x a la 2, pero cuando lo bajes le tengo que cambiar el signo. Y el 64 lo mismo, 32 por 2 64, pero cuando lo baje te va a quedar con signo negativo. Y ahora sí vamos a sumar. Entonces, gracias a Dios, 32 se va con 32. ¿Y qué pasa con los numeritos? Esto nos daría menos 12x, porque el 12x no se opera con nadie. ¿Y cuánto les da 4 menos 64? Menos 60. Menos 60. Pregunta, ¿puedo seguir haciendo la división? No, ahí sí ya acaba. ¿Por qué? Porque el exponente de arriba es mayor que el de abajo. Exacto. Entonces, esa es la respuesta. Fíjense que el término de mayor grado del que estaba dividiendo, entonces la potencia mayor es 2 en este caso. Y aquí la potencia mayor es ¿cuál? En el último valor que hicimos. En este la potencia mayor, ¿quién es? El 2. Es 1. Porque recuerden que es la potencia más grande asociada a las x de la expresión que tengo aquí. Y en este caso me parece que el exponente de la x pues es un 1. O sea que la potencia mayor del que estoy dividiendo es más pequeño que la potencia mayor del que está arriba. O sea que hasta aquí termina la división de polinomios. Y según lo que hemos visto, ¿a qué llegaríamos? Bueno, pues según el algoritmo de Euclides, si yo quiero verificar de que esto está bien, el p de x, bueno, voy a ponerlo acá pequeñito. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? O sea, el que estábamos dividiendo debe ser el x a la 2 más 2, que era el que lo estaba dividiendo, que este lo llamamos el divisor, multiplicado por el que está abajo de él. O sea, usted lo multiplica por el que está precisamente abajo del divisor, que es todo esto. Este sería el cociente de la división de polinomios. O sea que acá tengo que multiplicarlo por 7x a la 4 menos 16x a la 2 más 5x más 32. Y le sumo el residuo. Bueno, ahorita lo voy a poner, tengo que ponerlo más pequeñito. Ahora sí. Y le sumamos el residuo. ¿El residuo cuánto fue que nos dio? Menos 12x menos 60. Lo pueden poner en un paréntesis y se le ponen un más. Ya con eso no pasa nada. Y niños y niñas, pues terminamos el ejercicio. Entonces, para verificar que esa división está bien hecha, les voy a dejar de tarea que me lo terminen. O sea, verifiquen de que esta división está bien hecha. O sea, hagan la multiplicación y a la final les tiene que dar como resultado esto. Porque recuerden que aquí lo que estoy utilizando es esto. Si la división está bien, ustedes pueden verificar si les quedó bien, pues haciendo esta distributividad. ¿Vamos bien? Bien, bien. Perfecto. Nice. Bueno, mis queridos niños y niñas, pues yo creo que por hoy no los molesto más.